nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludos del municipio de Venecia, en el departamento de Antioquia, exactamente en la Casa de Cultura y en este lugar maravilloso o esta zona que les voy a mostrar. Estos elementos representan algunas de las prendas básicas de nuestros campesinos, con los cuales se cubren del sol o siembran sus diferentes productos, de los cuales nosotros también disfrutamos. Por ejemplo, está esta cuchara, estos elementos para el caballo, el bolsito que ellos se cuelgan con el agua, entre otros elementos. Y también hay diferentes especies de flores sembradas, por ejemplo, hay suculentas. Les doy la bienvenida al capítulo de hoy. La cáscara de cacao puede ser utilizada para fertilizantes o abonos orgánicos para los cultivos. Ya les contamos sobre la importancia de esta alternativa y qué otras estrategias se deben de tener presentes en el campo colombiano. Ya les contaremos la importancia de transformar las uvas en vino. Esto significa generar valor agregado y también aumentar los ingresos de una cosecha. Las huertas agroecológicas se han convertido en una buena estrategia para todas las familias que deben ingresar o lo quieren hacer en la agricultura. Esto también sirve para mejorar los recursos económicos de su hogar. Ya les daremos algunos consejos para tener presentes en este tipo de estrategias. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El aprovechamiento de residuos que se genera en una plantación de cacao ha sido una de las estrategias que utilizan diversos productores para generar abono orgánico que sirva para sus siembras y así poder reemplazar fertilizantes de carácter químico. Pues el compost que produce el cacao tiene contenidos de calcio, fósforo, potasio, magnesio, nitrógeno y potasio, factor que aparte de generar un ahorro económico para el productor, genera un beneficio en la retención de nutrientes y fijación de carbono en el suelo. El abono orgánico es mejor que todos los químicos y mejor, por eso nosotros implementamos eso y como somos una finca totalmente orgánica, entonces por eso adquirimos hacer el abono propiamente nosotros aquí. Sí, de aquí no, todo lo que se hace aquí es para meramente la finca, de aquí no se vende ni nada, todo es para el consumo de la finca. El compostaje es recomendado realizarlo cerca del sitio donde se encuentra el cultivo y de donde se van a sacar los residuos orgánicos como la cáscara de cacao. Residuos de comida los cuales deben ir picados en pequeños fragmentos, estiércoles como la gallinaza y bovinaza, entre otros. También es importante contar con cal, la cual se debe aplicar encima de los residuos fecales de los animales que se vayan a utilizar para reducir y controlar la acidez del abono. Un bulto de abono más o menos echa una cantidad de cáscara de unos 30 kilos, unos 30 kilos de cáscara, 10 kilos de cal, sí, y unos 15 kilos de cascarilla. Revuelve toda esa mezcla y la prepara y ya, de ahí le sale un bulto. Es importante que al momento de aplicar estos materiales, tal y como lo recomienda don Wilfrido Moreno, se debe humedecer en un 60% el compost y posteriormente realizarle de 2 a 3 volteos para que este líquido quede esparcido en su totalidad. Después de este proceso se debe cubrir el compostaje con una carpa plástica para que se empiece el proceso de descomposición orgánica. Se le echa melaza, agua de melaza. No, lo preparamos así, agua de melaza. Le puede echar uno más o menos 3 litros de agua de melaza mezclada. Después de hacer esa mezcla, ya la puede dejar 8 o 15 días ahí, que se compacte bien, y ahí sí la llevo directamente al cultivo. Este productor ha adecuado una superficie la cual protege el compost de factores climatológicos como la lluvia, la cual puede ser contraproducente para este tipo de abono orgánico, ya que el exceso de humedad produce la compactación de los materiales, falta de aireación y malos olores. Ese proceso lo venimos haciendo desde que empezamos con la finca. El techo está hecho en zinc para que no se moje, porque si se moja, entonces agarra mucha humedad. Se vuelve mucha humedad y se vuelve como una mezcla, una vaina y no sirve para llevarla al cultivo. Sí, debe estar cubierta así más o menos con plástico para que no le caiga agua de lluvia y bajo de techo.
Es importante que dentro del compost se mantenga una temperatura aproximada de 65 grados centígrados para que éste se pueda descomponer de manera adecuada. Sin embargo, estos pueden llegar a alcanzar los 70 grados centígrados, factor que puede ser contraproducente, ya que si la temperatura sobrepasa este umbral, puede generar la muerte de microorganismos y bacterias que benefician el proceso de descomposición. Por lo que se recomienda realizar un monitoreo constante realizando volteos periódicamente para estabilizar la temperatura en un lapso de tiempo de 3 a 4 meses. En ese punto la puede dejar, si usted quiere, el tiempo que usted quiera, 2 o 3 meses, y usted cada 15 días la está revolviendo, cada 15 días la está volteando. Es importante destacar que un bulto de compost seco es equivalente a aproximadamente 37 kilogramos. Para saber si el compostaje se encuentra maduro, este debe tener un color marrón oscuro o negro, que no genere ningún tipo de calor, sino que se encuentre con la sensación térmica del ambiente. Se puede abonar toda clase de cultivo. Eso se aplica cada 6 meses. La cantidad sí, más o menos le echa usted unos 20 o 15 kilos por mata. Este tipo de abono se caracteriza por mejorar el pH del suelo, ayudando a que aumente su fertilidad y que la retención de agua sea mayor, factores que repercuten en un óptimo desarrollo del cacao. Hoy les damos los buenos días desde el viñedo San Isidro en el municipio de Suaza, departamento del Huila. Pues en esta finca vienen trabajando con la elaboración de vino de manera muy artesanal desde hace casi 2 años. Esto para contrarrestar la fluctuación de los precios de la fruta en el mercado. Veamos a continuación el paso a paso en la elaboración de este subproducto. Las tarifas hoy están altas, mañana muy bajas, entonces al tener esta variabilidad en los precios no estábamos teniendo el margen que queríamos para el cultivo o para el proceso que es el cultivo de la fruta, de uva. La tecnificación del cultivo en el viñedo San Isidro fue una iniciativa favorable que dio paso a una mayor rentabilidad, menos incidencia de hongos, problemas fitosanitarios y más rendimiento en la cosecha. Una vez logrado este objetivo, se decidió continuar comercializando la fruta y guardar un porcentaje para la elaboración de vino tinto y así mejorar los ingresos de la finca. Una parte o la mayor parte, el 80% del producto se vende a las plazas, en fruta, en rama. El 20% es el que procesamos. Una vez cosechado ese 80%, el 20% que queda en la mata, le damos un tiempo más prolongado para que el clima, el sol, el frío, el medio como tal se encargue de aumentar los niveles de azúcar en el producto, que es lo que queremos. La elaboración inicia con la recolección y el lavado de la fruta. Se seleccionan las uvas que estén en buena condición y hayan completado su maduración. En caso de agregar uvas verdes, el sabor final del vino podría alterarse. Luego se procede a hacer un despalillado y estrujado para que las uvas liberen la mayor cantidad de líquidos posible. Los almacenamos en un recipiente, esto es llamado el mosto, donde queda la pulpa, la cáscara y las pepas. Durante el proceso del mosto, que dura entre 8 y 10 días, tenemos que frecuentemente o en el día hacer una inmersión del producto para que la mezcla de la cáscara, el líquido o la cáscara emita ese color tinto que es el que queremos para poder procesar el vino tinto. Lo que buscamos en el proceso de mosto es el grado alcohólico o el proceso de fermentación para que inicien el proceso de convertir los azúcares y los almidones en alcohol. El mosto debe permanecer en un lugar totalmente cerrado y libre de impurezas. Allí mismo la inmersión se hace 2 veces diariamente con implementos de acero inoxidable durante los 8 o 10 días. No se recomienda mantener el líquido más de ese tiempo en esa etapa o podría descomponerse. Se pasa ya únicamente el líquido a los recipientes donde se va a almacenar para que haga un proceso de maduración. Ese proceso de maduración, los tiempos sí ya dependen del agricultor o de la persona que está haciendo el vino. Entre más tiempo, pues vamos a tener un mejor grado alcohólico seguramente. A esto pues ya viene el adherirle un azúcar para aumentar los niveles del punto alcohólico.
Una vez que el mosto se filtra, se pasa a estas canecas y se inicia el proceso de maduración en el que el líquido comienza a emitir gases. Para eliminarlos, en la tapa de cada recipiente se coloca una manguera que va directamente a una botella de agua, haciendo que se liberen e impidiendo a su vez que ingrese oxígeno o algún tipo de residuo. Las canecas con el producto se almacenan en una habitación cerrada y oscura a una temperatura entre 15 y 17 grados centígrados, que puede controlarse con aire acondicionado. Este ambiente promoverá el proceso de maduración del vino. Ya una vez terminado el proceso de maduración, bueno, durante ese proceso de maduración vamos realizando unos trasiegos. Lo que queremos con estos trasiegos es que ir limpiando el vino, el líquido, que en la parte inferior del recipiente vayan depositándose los residuos sólidos o los más gruesos, y vamos limpiando el vino para que a la hora del proceso del envasado, al pasar el producto por la máquina filtradora, pues obtengamos un producto de mejor calidad, más limpio, de mejor color. En esta finca, el vino se lleva a una maduración de 8, 9 o 12 meses. Sin embargo, el producto puede permanecer en las canecas madurando el tiempo que el productor lo desee. De allí sale listo para ser dosificado, embotellado y tapado. Muy buenos días, los saludo desde el Museo del Cacao, ubicado en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Aquí en contados segundos aprenderemos sobre cómo sacar un máximo provecho de productos como los chupones y la cáscara de la mazorca, rendimientos económicos que se podrían incrementar hasta en un 80%. Si soy de Troncal, de aquí no me voy. Si soy de Troncal, de aquí no me voy. Estoy saludando a la finca de hoy. Estoy saludando a la finca de hoy. Si soy troncaleño, si soy de Troncal. Si soy troncaleño, si soy de Troncal. Y canto mis coplas buscando la paz. Y canto mis coplas buscando la paz. No juego muñeca, juego voleibol. No juego muñeca, juego voleibol. Un cordial saludo, Canal Caracol. Un cordial saludo, Canal Caracol. En el sentido de pertenencia por su territorio, la artesanía y la creatividad, es que los propietarios de la finca Astilleros Cacagua, ubicada en las orillas del río Arauca, sector El Troncal, encontraron la manera de hacer más rentable su pequeña explotación cacaotera, desafiada frecuentemente por los bajos precios pagados por el grano al productor. Calculan ellos que en el comercio tradicional una mazorca genera únicamente 120 pesos de ingresos. Una finca de 4.5 hectáreas. Estamos sacando un promedio entre 1.500 kilos por hectárea. Cuando el cacao llega a 3.000 pesos, mi alternativa está en la cáscara y en los chupones. En el año nosotros estamos teniendo ingresos en estos momentos de subproductos transformados de cacao en aretes, artesanías, de 100 millones de pesos. Estadísticamente, el valor agregado llevó a que la pequeña finca pasara de aprovechar solo el 20% de la planta de cacao correspondiente al grano, y ahora la mata es generadora de dinero en un 100% mediante 3 partes específicas. La primera es la cáscara de cada mazorca. Este empaque le genera al productor, mientras que el grano le genera 120 pesos por mazorca, este le está generando entre 200 y 300 pesos, o sea, sale costando más la cáscara que precisamente el grano. No toda cáscara sirve, por esta razón se hace una selección previa y se somete posteriormente a procesamiento. En el proceso de cosecha se lleva al degulladero, allá se hace la selección de la mazorca, tiene que ser una cáscara delgada, ¿sí? No tan gruesa, para que el proceso de transformación no dure tanto tiempo. El segundo punto que se hace después de la selección es dejarse en la noche en el área de degullado para que la hormiga arriera venga y haga este trabajo de raspado interno. Ellas, como tienen sus, digámoslo así, hongos que desinfectan, sustancias que sirven para la conservación, ¿sí? Y hemos incluso mirado desde que ellas hacen este proceso, esto puede durar bien conservado hasta 4 o 5 años. El empaque ya elaborado se vende hasta en 3.000 pesos. El precio varía del tamaño de cada uno, el cual va desde los 10 a los 30 centímetros. La segunda parte de la planta en adquirir valor son las ramas o chupones resultantes de las podas. Estos son deshojados y dan lugar a otras 2 materias primas, la corteza y la misma varilla. Lo utilizamos es como cabulla para amarrar las bolsitas cuando elaboramos el chocolate artesanal, y también lo podemos utilizar para elaborar bolsos, canastos. La colocamos a la sombra primeramente, listo,
Lo ideal es construir el canasto en verde y luego lo llevamos a secado. Si lo vamos a utilizar como cabulla, se seca en pasera. Descortezada y libre de la babosa peptina, cada varilla es vía libre a la creatividad y la obtención de nuevos recursos económicos. Esto lo ponemos a secar a la sombra. ¿Listo? Nos va a dar como resultado este chupón de este color. ¿Sí? Nunca en un área de humedad o que le caiga agua porque se negrea. Este chupón así nos puede servir para la elaboración de un molenillo. Aquí tenemos un molinillo ancestral para hacer chocolate o una pata para las garzas que ustedes ven acá, que son elaboradas en cacao, ¿sí? Y también lo utilizamos una vez seco para hacer con estos pedacitos, con estos pedazos podemos hacer collares, ¿sí? Se cortan a la medida que uno los quiera, aretes o cortinas. La tercera parte de la planta de cacao en brindar rentabilidad es la monilla, conocida también como aborto del cacao, y no es otra cosa que los frutos que por alguna enfermedad se quedaron pequeños y no alcanzaron a desarrollarse. Esta la utilizamos para llaveros, para aretes, la utilizamos para elaboración de artesanías. El retirar esos pequeños frutos evita también focos de infección en el cultivo. Con esta iniciativa de valor agregado, los propietarios de esta finca cacaotera aseguran también estar generando empleo para 12 familias y población vulnerable como jóvenes, madres, cabeza de familia de la vereda Campo Alegre y comunidades indígenas de la isla de Bayonero y Cajaros. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: la raza Santa Inés hace parte del grupo de A, los ovinos, B, los equinos, C, los bufalinos. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: la raza Santa Inés hace parte del grupo de A, los ovinos, B, los equinos, C, los bufalinos. La respuesta correcta es la A. La raza Santa Inés hace parte del grupo de los ovinos y es una de las especies más utilizadas en Colombia. Una de las características más destacables es que pueden llegar a tener un peso de 38 kilos en 360 días. La implementación de la agroforestería dentro de los predios trae beneficios tanto para los productores como para el medio ambiente, pues facilita la creación de servicios y productos en donde gracias a la diversidad existente en los paisajes se ve una disminución de costos en las actividades agrícolas y pecuarias. Según nuestro invitado, Vandré Palacios, ingeniero agroforestal, un aspecto fundamental para poner en marcha este sistema es tener en consideración las plantas ya presentes para poder realizar un plan de ordenamiento predial POP. Tenemos muchos beneficios nosotros al incorporar, al apropiarnos o al adoptar todos estos árboles o incluso a no cortarlos, porque nosotros ampliamos la frontera donde vamos a hacer agricultura, ¿cierto? Entonces ahí nosotros desde el principio empezamos a diseñar algunos árboles que vamos a dejar ahí para beneficio de nuestros cultivos, para beneficio del ambiente, del agua, de los microorganismos, de toda la vida que hay alrededor y dentro de nuestros cultivos. El diseño del plan a implementar varía de acuerdo con las necesidades que se deban suplir. Hay que tener en cuenta que existen 3 tipos de sistemas agroforestales. En primer lugar está el sistema silvopastoril. Este consiste en sembrar o mantener árboles junto con la producción pecuaria. En segundo lugar se encuentra el silvoagrícola, dentro del cual se deberán tener árboles y cultivos. Y por último está el agrosilvopastoril, que es el conjunto de animales, cultivos y árboles. Luego podemos entonces hacer un diseño, como tú dices, de acuerdo a las necesidades que tengamos y con las especies que hayan disponibles en la zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi cultivo tenga nutrientes, entonces voy a buscar una especie que me brinde esos nutrientes, como una fijadora de nitrógeno, que aporta nitrógeno, o digamos que yo estoy en una zona cálida
y mi producción ganadera no tiene un sombrío, ¿sí? Entonces yo busco especies que me ayuden a dar sombrío y que al mismo tiempo no afecten la producción o el desarrollo de mis pasturas. Luego de que el productor realiza el plan de ordenamiento predial, uno de los grandes beneficios que verá de la agroforestería es la capacidad que tienen los árboles y arbustos para regresar y aportar mayor número de nutrientes a los suelos por medio del ciclaje, y de esta manera reducir su erosión y permitir mayor disponibilidad de agua, garantizando que su vida útil sea más larga y reduciendo los costos en insumos y fertilizaciones. La formación de ramas, de flores, de frutos, y estos órganos de la planta caen al suelo, se acumulan ahí, forman una especie de colchón. Vienen los microorganismos y también macroorganismos a degradar todo este colchón, que se vuelve materia orgánica, ¿sí? Y esa materia orgánica se descompone y se vuelve humus, y este humus es rico en nutrientes, y estos nutrientes están disponibles para el árbol, para las pasturas, para los cultivos que están cerca del árbol. Al haber gran variedad de plantas dentro de las unidades productivas, no solo se contribuye en la reducción de los efectos del cambio climático, sino que además se garantiza alimento y bancos de proteína para los animales durante los fuertes periodos de sequía. De igual manera, aumentarán los ingresos económicos, pues se generarán diversas producciones que permitirán mayores rendimientos. Cuando nosotros tenemos una producción diversificada, ¿sí? No tenemos un solo producto, sino varios productos, el agricultor, el campesino, el indígena va a tener menos riesgos frente al mercado. Digamos que tiene un cultivo de papa y se le enferma, se le daña, pero de pronto acá tiene otro cultivo, o el árbol es un frutal, entonces ya puede aprovechar esos frutos también para comercializar. Aunque las especies arbóreas a utilizar varían de acuerdo con las necesidades de los predios, se recomienda que durante épocas de sequía se instalen plantas que requieran de baja demanda hídrica, con el fin de limitar la competencia por el agua entre árboles y cultivos. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia se encuentra trabajando en el cultivo de mini tubérculos de papa bajo el sistema de aeroponía, el cual consiste en hacer crecer plantas en su entorno cerrado, donde en medio de un contenedor se genere un microambiente con un alto índice de humedad, que permite que las raíces, las cuales no están establecidas en tierra sino en el aire, puedan desarrollarse de manera adecuada, generando los pequeños tubérculos de papa. Consiste en disolver todos los elementos nutritivos y proporcionárselos de forma dosificada a la planta. Entonces hacemos una fase inicial de crecimiento, donde nos vamos fuerte en calcio y nitrógeno. Hacemos una fase intermedia, que la llamamos nosotros de estrés nutricional, donde reducimos todo lo que aplicamos, los elementos, y cambiamos un elemento que es el nitrato de potasio por cloruro. Una vez empezamos a ver la formación de los tubérculos, hacemos la fase de llenado. Y esa fase de llenado consiste en incrementar el potasio y algo de calcio. Es importante destacar que el sistema de riego que implementan en este cultivo aeropónico es de recirculación, con el fin de tener un riego constante durante el día en el cual no se produzca desperdicio del líquido. Esto se da gracias a un ligero desnivel que se genera en la base del contenedor para que el agua pueda bajar y llegar a una tubería que desemboca en un tanque de 1000 litros. Donde el líquido se almacena y se le aplica una selección nutritiva compuesta por sulfato de magnesio, nitrato de potasio, sulfato de zinc, molibdato de amonio y nitrato de calcio. Nosotros estamos con un tanque de 1000 litros en el cual disolvemos todos. Este tanque está conectado a una bomba de 1,5 caballos o de 2 caballos y por medio de un temporizador la bomba prende y apaga en pulsos de riego de 15 minutos. Como podemos ver, tenemos 2 líneas de riego con micronebulizadores cada 70 centímetros. Entonces los micronebulizadores lo que hacen es entrelazarse y favorecen que todas las plantas queden irrigadas de forma uniforme. Una de las ventajas que presenta esta técnica de aeroponía, tal y como lo afirma el ingeniero agrónomo Andrés Felipe Uribe, es que en el tema de rendimientos de producción, de cada 100 tubérculos que se cosechan en este invernadero, 95 son certificables. Nuestra media de producción por planta está entre 30 y 35 tubérculos por planta en materiales de año, lo que es Diacolcapiro, Ica única, Superior, Parda pastusa,
tuquerreña, entre otras variedades. Y para la papa criolla sí tenemos una media de entre 12 y 15 tubérculos. Acá se cosecha diferente a campo, hacemos cosechas sucesivas cada 20 días. Nosotros empezamos a cosechar alrededor del día 72, después de siembra. Estos mini tubérculos cuentan con alta calidad genética que ayuda a que su multiplicación en campo sea amplia con respecto a un tubérculo convencional. Además, las políticas fitosanitarias que se manejan en la agricultura protegida, como el uso de batas y la prohibición de consumo de alimentos dentro del invernadero, ayudan a minimizar la presencia de plagas y enfermedades como la polilla guatemalteca, la cual es muy común que ataque a este tipo de cultivos. Tenemos un lavapiés o un posapiés en la entrada, en el transfer. Es una solución de hipoclorito al 3%. Esa nos permite que las personas que estén ingresando, los mismos operarios que estén ingresando al invernadero, pues no traigan problemas de afuera. Manejamos una exclusividad en los operarios son exclusivos del área, no compartimos los operarios con otras áreas, especialmente con papa o con tomate porque nos pueden ingresar problemas sanitarios. El invernadero en el que se encuentra este cultivo cuenta con unas medidas de 35 metros de largo por 8 metros de ancho y con una luncarna de 6,5 metros de alto. La densidad que se maneja en esta siembra de aeroponía es de 20 módulos, en los cuales se pueden trabajar cada uno con 120 plantas, las cuales cuentan con una distancia de 20 centímetros cuadrados entre una y otra en un área de 6 metros cuadrados. La mayoría de los artículos son importados, ¿no? La malla antiáfidos de 10 por 16 kilos por centímetro cuadrado, el plástico, el cubresuelo. Yo creo que al dólar de hoy, un invernadero con 20 módulos, con una capacidad productiva de 20 módulos, estamos hablando de unos 120, 140 millones de pesos. El costo de cada mini tubérculo es de 500 pesos aproximadamente, rango de precio que se encuentra por debajo del valor de un tubérculo en el mercado que está en promedio de 650 a 700 pesos la unidad. La creación de huertos agroecológicos le permite a las familias y pequeños productores generar alimentos sanos e inocuos de manera sostenible y sin gran impacto sobre el medio ambiente, recibiendo ingresos económicos en la comercialización de los productos. Pero para que se dé de manera adecuada este modelo de agricultura, es necesario implementar prácticas como el intercalado y rotación de cultivos que garanticen diversas producciones. El ingeniero agroforestal Vandré Palacios explicará en qué consisten estas labores y qué otras recomendaciones se podrán poner en práctica si lo que se quiere es crear una huerta agroecológica. Los huertos agroecológicos es una forma alternativa de agricultura donde nosotros ponemos en práctica esto que es ser amigable con el medio ambiente, ¿sí? Tratar de impactar lo menos el medio ambiente. Entonces consiste, por ejemplo, en aplicar todas esas técnicas agroecológicas como es el intercalado, la rotación, el escalonamiento, para poder hacer que sea una integración de todas estas especies que se pueden involucrar en la agricultura para aprovechar todos sus beneficios. Para iniciar la huerta se puede comenzar con la creación de un plan en donde se implemente la rotación e intercalado de cultivos, ya que hacer esto en determinados periodos de tiempo permite mantener la fertilidad de los suelos, pues devuelve los nutrientes de los cuales el anterior cultivo se alimentó. Por su lado, el intercalado permite mayor distribución de plantaciones dentro de las parcelas, lo que disminuye los riesgos de plagas y enfermedades. La rotación es cuando tú en un semestre o en un periodo siembras una especie, digamos lechuga, y el siguiente periodo siembras otra planta para aprovechar también los nutrientes que quedan ahí en el suelo o para aportarle incluso nutrientes para hacer que todas esas plantas, esos insectos, esos organismos que no deseamos en la agricultura porque nos dañan nuestros cultivos, también se mueran. El intercalado consiste en que tú puedas utilizar diferentes plantas, diferente biodiversidad dentro de tu cultivo para aprovechar los beneficios que se pueden dar entre las plantas.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el escalonamiento de los cultivos. Se deberán sembrar pequeñas cantidades de la misma hortaliza en periodos de tiempo semejantes. De esta manera se podrán cosechar alimentos a lo largo del año, aumentando los ingresos de las familias y aprovechando mejor el espacio de la huerta. Y el escalonamiento, que es garantizar que nosotros tengamos alimentación constante durante un periodo largo, ¿sí? Entonces sembramos, por ejemplo, hoy sembramos la lechuga, pero de aquí a 15 días volvemos a sembrar lechuga y de aquí a un mes otra vez, y así entonces vamos a garantizar que hay alimento a lo largo de un periodo. Y también pues tener en cuenta que toda esta agroecología hay que pensarla en primer lugar para la alimentación de ese campesino, de ese indígena que está metido en ese cuento. Cuando se implementan este tipo de técnicas dentro de las huertas, no es necesario utilizar algún tipo de agroquímico que combata plagas o enfermedades, pues cuando se planean de manera adecuada, un cultivo específico tiene características benéficas que ayudan en el desarrollo de las demás plantaciones. Asimismo, evita el crecimiento excesivo de malas hierbas. Desde el punto de vista del ambiente, no vamos a contaminar, ¿sí?, nuestras fuentes hídricas, nuestros suelos, el medio ambiente. Vamos incluso a contribuir con la mitigación del calentamiento global. De igual manera, durante todo el proceso de producción se debe garantizar la salud y sanidad del suelo, por lo que es importante aplicar o hacer uso del lombricompost y biofertilizantes que sean suplemento nutricional para los suelos. Al regreso, conoceremos una estrategia para cuidar las moscas polinizadoras en las producciones y veremos las claves para potencializar el uso de bancos de proteína en las ganaderías. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En el departamento de Arauca conocemos la historia de un productor que con el vástago del plátano y la cáscara de cacao está mejorando el drenaje de los suelos. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los beneficios? Ya se los contamos en un momento. En el siguiente informe les contaremos sobre un bioplaguicida que desarrolló Agrosavia que sirve para controlar o evitar las plagas que le dan a la papa, sobre todo en la etapa de almacenamiento. Una microbióloga nos entrega todos los detalles. ¿Sabe usted qué es un banco de proteínas en ganadería? Ya se los contamos. Hay que tener en cuenta 3 elementos como el almacenamiento de los alimentos. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Asegurar el hábitat de las moscas polinizadoras del cultivo de cacao garantiza la reproducción de las plantas y la obtención de frutos de excelente calidad, ya que debido a su pequeño tamaño son las únicas capaces de realizar la reproducción de la planta de forma natural. Es por esto que desde la finca Astilleros Cacaguá, ubicada en el departamento de Arauca, Yasmín Comas, ingeniera agrónoma del municipio de Arauquita, por medio del vástago del plátano y la cáscara seca de cacao, ha logrado mantener las condiciones para la reproducción de las pequeñas moscas. Nosotros lo que hacemos es el manejo de reproducción, es ubicando en las calles de la plantación el vástago de plátano picado. El vástago tiene pectina y es húmedo y lo que llama es la reproducción. Así hemos logrado aumentar nuestro proceso de rentabilidad y productividad. Nos ha dado resultado porque primero el porcentaje de humedad que tiene es algo bastante húmedo, viscoso. Sí, el ambiente es ideal, es como la cuna para ellos, es viscoso por la pectina, el sabor, ¿sí?, del vástago, las propiedades del vástago y permiten que ella se multiplique en este medio. Lo primero que se debe hacer es cortar el vástago del plátano en pequeñas rodajas. Posteriormente se ubican varias porciones entre surco y surco debajo de la copa de los árboles. Se recomienda realizar este proceso cada 6 meses, ya que también sirve como abono para la planta de cacao. Siempre los ubicamos en las goteras de los árboles, donde termina la última rama del árbol, ¿sí? Porque ahí es donde encontramos las raíces absorbentes, en el caso como abono, ¿sí? Y al mismo tiempo
no tiene no incurre ningún, si la colocamos cerca, debajo o en las calles no incurre para nada, pero si es para utilización tanto para la reproducción y para abono se deben ubicar en las calles del cultivo. Debido a que ni la mosca ni la planta soportan ambientes demasiado secos ni con mucha iluminación, los productores de la finca Cacaguá para las épocas de sequía y durante las temporadas de verano utilizan la cáscara de cacao como sistema de riego natural, ya que cuenta con gran capacidad de absorción de agua. Hemos encontrado una alternativa en la cascarilla de cacao, que la función de él es una esponja. Esa cascarilla actúa como una esponja. Nosotros aquí no sufrimos en época de verano. Primero porque tenemos un sistema de bosque, el cacao se da en un sistema de bosque con sombra controlada. Este sistema de riego natural nos permite, en tiempo de verano, ella absorbe el agua o la humedad del suelo, ¿sí? Y ella se la va adicionando a la planta poco a poco. ¿sí? Entonces las plantas no sufren de estrés hídrico ni de sequía. Luego de poner la cáscara bajo techo durante 2 o 3 meses para que seque por completo, podrá ubicarse entre las calles de la plantación, en donde se realicen surcos que no sobrepasen los 20 centímetros de altura. Si se quiere utilizar como abono, deberá adicionarse el azúcar, pero para el sistema de riego debe ir sin ninguna melaza. Se recomienda realizarlo en época de verano cada 3 meses y durante el invierno cada 6 meses. Una vez la cascarilla sale del proceso de tostado, nosotros lo que hacemos es almacenarla bajo techo, ¿sí? Ahí la dejamos reposar un periodo de 15 días, sin adicionarle absolutamente nada. Luego pasamos el proceso de adicionarle la melaza, ¿sí? Y luego pasamos el proceso de adicionarle otro tipo de abono si usted la quiere, después de 2 a 3 meses de estar ubicada bajo techo. Y se adiciona, se distribuye en las calles de los cultivos. La implementación de estas técnicas garantiza también la fertilidad y buen estado de los suelos. Un indicador de bienestar dentro del cultivo es la aparición de la lombriz roja, pues esta demuestra que el suelo tiene buena oxigenación, excelente contenido nutricional y buen drenaje. La polilla guatemalteca o Tesia solanívora es una de las principales plagas que ataca el cultivo de papa. Esta se caracteriza por tener un color café oscuro a gris con pequeñas manchas claras y oscuras en las alas anteriores. Esta polilla se caracteriza por deteriorar la calidad y generar pudrición del tubérculo. Según fuentes del ICA, esta plaga se detectó en suelo colombiano en el año 1985 en el norte de Santander, proveniente del país centroamericano de Guatemala. La polilla lo que hace es poner sus huevos, oviposita sus huevos en la base de la raíz de las plantas. Una vez los huevos eclosionan, nacen las larvas, estas se dirigen dentro del suelo directamente a los tubérculos, donde empiezan la digestión de los tubérculos, desarrollando todo su estadio de larva dentro de los mismos. Una vez se encuentran dentro de los tubérculos, generan orificios de salida y dejan excrementos dentro de los tubérculos, originando de esta forma la contaminación con otros microorganismos que pueden llevar al deterioro completamente de los tubérculos. En Colombia, el 36,1% de las pérdidas económicas en el cultivo de papa son a causa de la polilla guatemalteca, la cual se desarrolla en gran medida en condiciones de clima seco cuando se presenta el verano y en terrenos donde la rotación de cultivo de áreas paperas es escasa. La dispersión de la polilla ocurre según las condiciones ambientales favorables. Si se encuentra una temperatura, una humedad favorable para el desarrollo de la plaga, ella continúa su ciclo, donde oviposita los huevos, nacen las larvas, después se generan las pupas, nacen nuevamente los adultos y así continúa el ciclo durante todo el año, obteniendo entonces varias generaciones de la plaga durante las diferentes etapas del cultivo. El principio activo de este bioplaguicida está compuesto por el aislamiento de un granulovirus, el cual actúa cuando las larvas ingieren el producto que se encuentra en la corteza de la papa y al ser consumido de manera oral, el virus llega al intestino de las larvas donde este comienza el periodo de multiplicación dentro del cuerpo del hospedero, para finalmente causarle la muerte. Este producto fue desarrollado con un virus que se encontró
ocasionando una enfermedad de manera natural sobre larvas de la plaga en el departamento de Cundinamarca, lo que hace que este producto sea altamente específico y con una alta actividad biológica para el control del insecto. De igual manera, pues el producto presenta varias ventajas tecnológicas, como es su vida útil. Este tiene una vida útil de 2 años aproximadamente cuando se almacena a temperaturas inferiores a 18 grados centígrados. Esta es una alternativa biológica que no es acumulable en la cadena alimenticia en contraposición a los insecticidas de carácter químico que se usan habitualmente en la agricultura. Además, cabe destacar que los efectos toxicológicos que tiene sobre la salud humana y los animales son mínimos, según lo manifiesta la microbióloga agrícola Paola Emilia Cuartas. Está formulado como un polvo para espolvoreo. Esto quiere decir que es un polvo que se debe aplicar sobre los tubérculos secos cuando van a ser almacenados. Este producto tiene una eficacia superior al 70%, tiene una categoría toxicológica 4, esto quiere decir que es ligeramente tóxico, encontrándose pues dentro de las categorías más bajas para los productos que se encuentran disponibles en el mercado para el control de la plaga. Una de las formas para aplicar este producto consiste en colocar los tubérculos de papa en pequeños recipientes de plástico y posteriormente con un salero aplicarles el baculovirus corpoica de manera homogénea. La dosis recomendada para este producto es de 2.5 kilogramos por tonelada de papa. Se debe aplicar únicamente en tubérculos completamente secos y que vayan a ser almacenados. No se debe aplicar para condiciones de campo, tampoco se debe suspender en agua. La aplicación que se recomienda para este producto es mediante diferentes formas, por ejemplo el zarandeo, cuando se ponen los tubérculos dentro de un costal, se ingresa el producto y se hace pues un zarandeo para la homogenización y cubrimiento completamente de los tubérculos con el producto. Este producto confiere una protección al tubérculo mayor al 70% cuando se encuentra en almacenamiento, que es uno de los lugares donde más se presenta esta larva y en los cuales puede dejar de 150 a 360 huevos que pueden afectar hasta 6 generaciones al año. Luego de visitar el cultivo de Sacha Inchi, esa planta de origen amazónico milenaria, llegamos hasta esta planta de transformación donde básicamente se extrae el aceite de la almendra para la elaboración de subproductos como jabón, acondicionador y champú. Veamos el paso a paso en esta etapa de este proceso productivo. Lo que hacemos es mirar primero el grano, que sea un grano seco, que sea fácil de romper, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el grano está fácil de romper, cuando pasemos a la máquina, a la descascaradora, el manejo de la semilla va a ser más práctico y más óptimo. Va a descascarar más rápido. Entonces, eso es lo que se le aconseja al agricultor, que se recoja principalmente cuando sean en días que haya calor. En caso de haber lluvias al momento de la cosecha, las estrellas de Sacha Inchi deben extenderse sobre un plástico en el sol para eliminar todo rastro de humedad. Deben llegar a la planta en sacos limpios, secos y en buenas condiciones para comenzar a hacer la selección. Cuando se recoge la semilla, cuando está mojada y tiene lluvia, al almacenarlo a ella se le impregna un hongo color blanco. Ese hongo, ¿qué pasa? Empieza a pudrir la semilla. Si tú miras el color de las estrellas, esta estrella tiene unas óptimas condiciones de recolección, ¿sí? Primero el color, segundo porque rompen muy fácil, la semilla viene en excelentes condiciones. En cambio esta ya puede ver que el color de la estrella ya empezó a cambiar, ya se le empieza a impregnar el hongo, que es un color blanco, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta semilla se vuelve vana. No tiene nada por dentro, ¿sí? Como pueden ver, la almendra está totalmente dañada. Luego de hacer la primera selección, los sacos de estrellas se llevan a la descapsuladora, esta máquina que por hora descapsula 100 kilos de estrellas, retirándoles la capa que recubre la almendra. Recibimos la estrella de diferentes fincas donde viene ya previamente seleccionada. Luego nosotros la surtimos a la máquina donde ella la descapsula. Nos la da en blanca y en negra. Luego de obtener las almendras, se realiza un segundo proceso de selección en pro de optimizar la calidad del aceite a extraer. Si usted empieza a seleccionar semilla que está mal, ya empieza a contaminar el aceite, ¿sí? Ya empieza a cambiar el sabor, a cambiar el color.
Y aquí lo que hacemos es seleccionar la blanca para el prensado, para seleccionar la almendra. Entonces aquí esa semilla que queda, esa semilla vuelve y se pasa por la máquina. Después de escoger las almendras, estas se llevan a un envase limpio en donde se dosificarán sobre estos trozos de tela que funcionarán como filtro dentro de la prensa extractora del aceite. En cada tela se ubican 2 porciones de esta paleta y se recoge haciendo una especie de enrollado al final. Esto evitará que salga con impurezas o pedacitos de cáscara. Por paquetico, 1 libra. La prensa tiene una capacidad para 9 libras. Esos paqueticos se acomodan y después se hace el respectivo prensado. Esta palita hace media libra cada paladita y siempre se aplican 2 para poder armar lo que es el paquetico de la tela para el respectivo prensado. Cada libra de almendras se lleva a la prensa hidráulica. Allí se obtiene el aceite de Sacha Inchi que finalmente al caer pasa por un colador para evitar que pasen residuos del prensado y así incrementar su pureza. Luego se deposita en este tanque. Después que tenemos el aceite en el tanque ya cierta cantidad, la pasamos a esta filtroprensa, que es la que hace que el aceite al final salga pero puro, claro y blanco. El proceso de esta prensa, ¿qué es lo que hace? Ella tiene varios paneles y lo que hace es que con una bombita ella pasa presión y panel por panel va filtrando. Tanto la prensa extractora como la filtradora deben ser de acero inoxidable para que en la manipulación del aceite haya la mayor inocuidad posible. El producto final puede utilizarse directamente para consumo o como ingrediente para la elaboración de jabones, acondicionadores, lipsticks, ungüentos y cremas. Como complemento del pastoreo en praderas de gramíneas durante la alimentación bovina, es usual que los productores siembren un área específica de diferentes leguminosas arbustivas o forrajeas que sirvan como suplemento con altos contenidos de proteína. Esto se realiza con el fin de que los animales generen productos de mejor calidad con mayores rendimientos. Así lo establece Felipe Mora, médico veterinario y zootecnista del municipio de Suaza, quien ha decidido implementar bancos de proteína dentro de los predios, asegurando el alimento de sus semovientes. A continuación, dará 3 consejos claves para tener en cuenta durante la siembra y uso de estos forrajes, si lo que se quiere es mejorar los componentes nutritivos en su hato. Cuando hablamos en nuestras ganaderías en el trópico bajo, uno de los factores limitantes para la nutrición es la proteína. Es decir, nuestros pastos en trópico bajo son altos en carbohidratos, lo que se va a reflejar después de muchos cambios en el rumen, en energía. Entonces, nosotros en trópico bajo lo que tenemos que preocuparnos mucho es por la parte de proteínas. Un consejo vital que todo ganadero debemos tener una práctica son los bancos de proteína, ¿sí? O ponerlos en los arreglos silvopastoriles, directamente en el potrero. ¿Con qué se puede trabajar? Nosotros aquí en Agropecuaria Famora trabajamos con botón de oro y trabajamos con morera. Utilizar especies nativas. Lo primero que aconseja nuestro entrevistado es realizar una identificación de las especies legumbres presentes dentro del predio, pues esto quiere decir que el suelo cumple con las características adecuadas para el desarrollo de aquellas plantas, lo que trae como consecuencia una disminución en los costos de producción. Posteriormente se le suministra al animal de forma directa o como silo. Importante trabajar, siempre recomendamos es trabajar con las especies de la zona, es decir, puede ser muy buena la leucaena, ha dado resultados muy buenos, pero si en la finca de ustedes no hay leucaena, pues no briegue con leucaena, si trabaje con lo que tiene. Por ejemplo, acá tenemos matarratón, entonces el silvopastoril puede ser con matarratón. Brindar alimento fresco. Es importante suministrarles alimento fresco a los bovinos, ya que cuando se deja envejecer la célula vegetal, el aporte de proteína es menor y será mucho más difícil para este digerir el suplemento. Lo que hacemos es cortarlo y darlo fresco en canoa o incorporarlo en el silo. Sin embargo, hay que tener una relación de más o menos un 90 a un 80% de pasto, nosotros ensilamos gramíneas, por un 10 a 20% de leguminosa, de proteína. ¿Por qué esa relación? Porque si cuando uno ensila proteína es muy fácil que se degrade, es decir, que es muy fácil que se pudra.
por el nivel de proteína como tal. Entonces lo que hacemos es darlo fresco o ensilarlo en ese porcentaje. Disminuir labores. Hay que tener en cuenta las labores y el tiempo de inversión que se emplea para realizar este tipo de alimentación. Para que haya una disminución de costos en el proceso de producción del suplemento, se recomienda darlo directamente al animal y dejar los bancos de proteína cerca. De este modo el rumiante se alimentará más fácilmente por sí solo. Quiere decir eso, que si yo tengo, por ejemplo, un arreglo silvopastoril en donde el animal va y encuentra la proteína en el potrero, digamos que el expedito, que el animal gaste la energía, que haga él la inversión para que llegue a conseguir. Cuando ya hablamos de un banco de proteína o de un silo, por ejemplo, el banco de proteína que tiene menos manejo, el banco de proteína. ¿Por qué? Porque yo lo corto y lo pico y lo doy en fresco. Mientras que yo propongo un ensilaje, tengo que cortarlo, picarlo, dejar que se seque y ahí sí ensilarlo, entonces tengo que proponerle bolsa o caneca o lo que ustedes tengan. Según nuestro entrevistado, 2 de las especies que dan mejores rendimientos son el botón de oro y la morera, ya que se adaptan muy bien a los climas fuertes y crecen rápidamente. De igual manera, presentan baja digestibilidad, lo que reduce los gases en los animales. A mi fondo, Cerro Tusa, uno de los principales atractivos turísticos del municipio de Venecia. La gente más que todo va allí para caminatas. Hay que decir de nuevo que estamos en la Casa de la Cultura, donde es un lugar muy maravilloso, hay diferentes especies de flores sembradas y además algunos elementos característicos de nuestros campesinos de la región. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.